Hola chicos, chicas y chiques. El día de hoy vamos a ver un poco más sobre esto de lo que tuvimos. Que yo les había dejado más que nada la clase pasada, no el lunes pasado porque fue feriado, sino el anterior. Fue más una actividad de investigación, ¿sí? En este caso quería explicar un poco más sobre lo que son los virus, por eso ahí puse sobre ejércitos invisibles. Y hablar un poco sobre la salud. ¿Sí? Este video va a ser en dos partes. Una primera parte que voy a hablar sobre los virus y otra segunda parte, para que no sea tampoco tan largo, voy a hablar de lo que es la salud pública. Bueno, comencemos. Bueno, el coronavirus es, como dice ahí, no deja de ser un virus, ¿no? ¿Qué son los virus? ¿O de qué están formados? Como, digamos, de forma, digamos, general o básica, todos los virus van a tener como un centro, ¿sí? Que va a estar formado de ARN o ADN, su material genético, que va a estar envuelto por una membrana lipídica, ¿sí? Una membrana de grasa, y digamos, por fuera de esa membrana lipídica suelen tener una superficie de proteínas, ¿sí? De distintos tipos de proteínas, que muchas veces pueden tener ciertas prolongaciones, como es en este caso. Hay muchas formas así, ¿no? De virus, que esta forma que se dice de corona, porque se parece, digamos, a lo que es a la corona del sol. En este caso en particular, el coronavirus está formado, es esto que está acá, ¿no? Sí, es el material genético, que en este caso es el ARN. O sea, el coronavirus está formado por ARN, pero como les decía, hay otros virus que en su interior tienen ADN. Tiene una membrana de lípidos y toda una cobertura de proteínas, ¿sí? Que es la que va a usar el virus para colonizar, ¿sí? Células sanas, ¿sí? O sea, recuerden que el virus necesita un huésped. Recuerden el video que tenían que ver para la actividad anterior. ¿Y por qué le traigo a colación? Bueno, esto más que nada para que quede un poco claro cómo está formado el virus y también la importancia, ¿no? De lavarse las manos con jabón. ¿Por qué? Porque las moléculas de jabón están compuestas por una cabeza, cabeza o cola en realidad, que atrae el agua, que es toda esta parte de acá, que se dice que es hidrofílica, así que atrae al agua, y por una cabeza, ¿sí? Que es hidrofóbica. Hidrofóbica significa que le tiene fobia al agua, ¿sí? Entonces, como le tiene fobia, no va a atraer al agua, sino que va a atraer a la grasa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se lava las manos, la parte del jabón justamente que atrae a la grasa, que sería disuelve toda esta membrana, ¿sí? De lípidos que tiene el virus. Entonces por eso se termina, digamos, a eliminarse toda esta membrana, que es la que mantenía encapsulada al material genético. Ya el virus deja de tener su estructura, ¿sí? Desarma esa estructura. Por eso la importancia de lo que es el jabón. ¿Sí? Esto, digamos, como regla general de cómo es la composición de un virus. Como les decía, ¿no? En su interior suele tener este material genético, ¿sí? Que puede ser ARN o ADN. En este caso es, como les decía, es ARN, ¿sí? Justamente los virus se reproducen a través de esas células huésped. O sea, el virus sin esa célula no tiene un fin, ¿sí? No tiene un sentido. De hecho, los virus, esto para otras clases más posteriores, no son considerados dentro de la categoría de lo que son seres vivos, ¿sí? Porque básicamente es un cacho, ¿sí? De material genético que está envuelto por lípidos y proteínas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El virus inyecta ya sea su ADN o ARN en la célula huésped, la célula que va a hospedar, ¿sí? Y justamente le va a dar todas las instrucciones para que esa célula huésped, no es que es un parásito, ¿no? Esa célula huésped, ¿sí? Empiece justamente a producir más células, más ARN o ADN, ¿sí? Entonces de esta manera se permite, ¿no? Que el virus empiece a propagar en todo el organismo. ¿Sí? Eso es digamos, lo peligroso, entre comillas, si quiere, que tienen los virus, que es eso, no deja de ser un parásito que invade a una célula y es como una especie de, ¿cómo se dice? De dictadura, ¿sí? Le dice lo que tiene que hacer, ¿sí? Una especie sí, de dictadura, por llamarlo de alguna manera para que se entienda, ¿sí? Le dan las instrucciones para que la célula, ¿sí? Empiece a fabricar más y más virus.
Bien, entonces por un lado tenemos, más o menos ya sabemos cómo está formado y qué es lo que hace el virus, ¿sí? Y ahora, ¿por qué digamos tanta importancia con el coronavirus? Primero porque no es que hacer un virus que es nuevo. Y segundo es justamente por esto, ¿no? Porque crece, ¿sí? De manera, digamos, la cantidad de personas infectadas o casos de contagio crece exponencialmente. Ustedes van a decir, ¿a qué te referís, ¿no? Con esto de que el contagio es exponencial? Ahí yo les puse para explicarles, ¿sí? Esto significa que no solo que la enfermedad se contagia, digamos, cada día más gente, sino que también la velocidad de contagio aumenta mucho más. Y para eso me voy a ir al Excel para que más o menos entiendan de qué estoy hablando. Voy encarando un toque la pantalla. ¿Sí? Acá puse días, ¿sí? El primer día, el segundo, el tercero, el cuarto y así. Y acá el número de contagios, ¿sí? Imaginemos que el primer día hay un solo contagiado, ¿sí? Al segundo día, ese contagiado, como este virus tiene la capacidad de contagio muy alta, al segundo día, esta persona que está contagiada contagia a otra. Entonces ya el número de contagiados van a ser 2. ¿Sí? Al tercer día, ¿sí? Estas 2 personas pueden contagiar a 2 personas más. Entonces ya se va a 4. Al cuarto día, ¿sí? Esta persona puede seguir contagiando aún más. Estas 4 pueden contagiar a otras 4. Entonces van a 8. ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Al quinto día, estas 8 pueden contagiar a otras 8 más, ¿sí? Digamos, una por cada persona. Entonces se va a 16. ¿Sí? Al sexto día, así, estas 16 pueden contagiar a otras 16, 32. Al séptimo día, estas 32 pueden contagiar a otras más, a otras 32, así que se va a 64. Y al octavo día, por ejemplo, estas 64 pueden contagiar, ¿sí? Uno suponiendo, ¿no?, que cada persona puede contagiar a una persona. 64 más otras 64 que estas personas pueden contagiar se van a 128, por ejemplo. Entonces tenemos al octavo día, ¿sí? O sea, casi en una semana pasamos de un contagio a tener 128 personas contagiadas o afectadas por el virus. Y yo agarro en el Excel arranco con estos 8 días, inserto una tabla y miren lo que pasa, ¿sí? Ahí este Excel, digamos, me lo grafica. A esto se refiere con el crecimiento es exponencial, ¿sí? Al principio crece poco y después se dispara mucho, ¿sí? A esto me refería yo cuando les ponía esto, ¿sí? Voy encarando. Ahí va, ¿sí? Entonces por eso es lo que tiene de malo que es este tipo de modelo de contagio exponencial, ¿sí? Que crece a una velocidad muy muy rápida, ¿sí? Bueno, un poquito también de biología. Bien, ¿cómo se propaga una epidemia y si el final de la especie humana empieza con los aeropuertos? ¿Por qué les puse este tipo de preguntas? Bien, a nivel especie, podemos decir que el éxito de toda especie es reproducirse mucho. Es cuando siempre, digamos, en las aulas, en este caso sería una aula virtual, siempre digo que el organismo, digamos, lo que quiere es sexo, ¿sí? Está preparado para el sexo, para reproducirse, porque así perpetúa, digamos, a la especie. Entonces uno puede decir que una especie es exitosa si logra justamente ese éxito reproductivo o reproducirse mucho, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Generalmente lo que es la especie humana, de una manera siempre, o sea, si uno se va, digamos, atrás en el tiempo, siempre vivió, digamos, aislada. Yo puedo tener 2 poblaciones totalmente aisladas, la población A y la población B. Supongamos que en la población A, no sé, aparece un virus y tenemos, digamos, todos los individuos que forman parte de la población A empiezan a combatir, digamos, su sistema inmune, ¿no? Empieza a combatir a ese virus, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La evolución de su sistema inmune, la evolución para generar anticuerpos para que combatan a ese virus, es totalmente independiente a esta población, ¿sí? Es lo que les puse yo acá, ¿sí? Las poblaciones humanas en general crecieron aisladas entre sí. El aislamiento llevó a que los patógenos que nos atacan y el sistema inmune que nos defiende evolucionaran separadamente en cada lugar.
Entonces, como les decía, el hecho de tener un sistema inmune preparado para reventar o aniquilar un patógeno que está solo en esta población no le otorga a esta población ningún beneficio, ¿sí? Entonces, el problema, ¿cuál es la base del problema? Es si estas dos poblaciones se ponen en contacto. Porque esta población, si uno ya tenía el patógeno, ya desarrolló un sistema inmune capaz de erradicar ese patógeno. Pero esta especie no. Entonces, ¿qué pasa cuando esta población no? Entonces, ¿qué pasa cuando estas dos poblaciones dejan de estar aisladas y se juntan? Es ahí donde está el problema, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto se puede, asociar a poblaciones si quieren más primitivas. Y ahora sabemos que esto es un poco así, es imposible que ocurra, ¿no? Más allá de ahora que estamos en una cuarentena. Pero esto, a un nivel, si quiere, más primitivo, ¿sí? Hay dos hechos que ocurrieron en la historia muy importantes. El primero es la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y el segundo es justamente la Segunda Guerra Mundial. Que con el desarrollo de ciertas tecnologías y ciertos armamentos y la fabricación de ciertos transportes, ¿sí? Creció mucho lo que es el desarrollo en la industria. Muchas veces decía que el que ganaba no era el que mejor armamento tenía, ni el que ejecutaba la mejor estrategia, sino que el que ganaba era el que llevaba el patógeno más letal. Porque al haber tanto como es conexión, ¿sí? Entre individuos, ¿sí? Estamos en guerra, justamente el que ganaba era aquel que presentaba el patógeno más letal y podía justamente ese patógeno o ese virus o esa bacteria o lo que sea erradicar el sistema inmune del otro individuo, ¿sí? ¿Y por qué les puse que si la especie humana, que era la primera, perdón que vuelva, la primera pregunta, si el final de la especie humana empieza en los aeropuertos? Pues justamente los aviones, ¿sí? Los aviones cambiaron nuestro ambiente, ¿sí? De una manera mucho más drástica, ¿sí? Porque nos hacen viajar mucho más rápido. Entonces esto significa, como les puse ahí, que llevan lejos esas enfermedades que yendo despacito no llegarían nunca. Por eso, este coronavirus llegó a ser una pandemia, ¿sí? Y esto sumado también a la información genética que en este caso tiene el coronavirus, que es el ARN, que es mucho más inestable, ¿sí? Y más cambiante, cambia mucho más que el ADN, el ARN. Entonces eso hace justamente que el virus sea propenso al cambio y que, el desarrollo de las vacunas sea mucho más complicado, ¿sí? Entonces nada, tenemos hasta ahora, a modo de resumen, sabemos de qué están formados los virus, sabemos que tienen su interior ARN y pueden llegar a tener ADN, son de las dos clases. En este caso el coronavirus está formado por ARN, que es mucho más inestable, cambia mucho más, ¿sí? Presenta mucha más, cuando me refiero a que cambia, como que presenta más mutaciones, ¿sí? Entonces es más difícil encontrar justamente una vacuna, un anticuerpo contra ese virus, además que es desconocido, además que no tenemos poblaciones aisladas, sino que estamos conectados con el mundo. Entonces todo eso, hace que se genere este tipo de pandemias. No solo eso, sino que también tenemos que este virus tiene un nivel de contagio muy alto, ¿sí? Es un modelo de contagio exponencial, que crece muy muy rápido, como vimos en la curva. Entonces, de alguna manera lo que uno tiene que llegar es a esto, ¿no? A achatar lo que uno escucha en los medios, a achatar lo que es la curva, ¿sí? Y para achatar la curva, justamente, la importancia, o lo más importante, es tener una capacidad de sistema de salud bastante alta, ¿sí? Que sea capaz justamente de poder achatar esta curva, ¿sí? Justamente para disminuir la propagación de infección y reducir la presión sobre el sistema de salud, ¿sí? Que es un poco lo que se está haciendo. ¿Ahí me siguen? Así que ahí les puse para que no se me duerman. Y arriba de sus ánimos, que ahora vengo con la segunda parte, que es más cortita que esta primera parte, que les cuento un poco sobre la salud pública.